Vamos a comenzar. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué tan agradecidos les resulta ser? A manera de pregunta, usted conteste. Por ejemplo, ¿cuántas agradecen el desayuno de hoy? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es bueno recibir un alimento rico? ¿Verdad? Y bueno, pues damos gracias a Dios por las bondades que nos da, ¿verdad? Y bueno, si bien no siempre es fácil ser agradecido por las cosas de la vida, es importante que tengamos una actitud de agradecimiento. No solamente se trata de dar gracias, sino que se trata también de tener una actitud de agradecimiento. La gratitud implica mostrar aprecio por las cosas de la vida que son significativas o valiosas para ti, ¿verdad que sí? Pero por las que no son tan buenas, ¿debemos dar también gracias? Claro que sí, ¿verdad? Dedicar un momento a observar y reconocer las cosas por las que estás agradecido cada día puede mejorar la perspectiva. Fíjate, levantar el estado de ánimo y ayudar a sentirte a lo mejor más alegre, más positivo frente a los desafíos que se te puedan estar presentando. Porque el día de hoy tenemos desafíos, a lo mejor retos, a lo mejor dificultades o problemas, ¿te habías puesto a pensar? Pero ¿cómo los vamos a enfrentar? Si bien es fácil sentir alegría, ¿o cuántos pueden sentir alegría si se ganan la lotería? ¿Verdad que sí? Yo creo que vamos a apagar tantito el aire, hermanas, porque me está pegando así y sentó así mucho frío hoy, entonces mejor dejamos que lo que ya refrescó siga refrescando y no se me vaya a cerrar también la garganta. Muchas gracias. Pero bueno, gracias por el airecito porque a veces también hace falta, ¿verdad? Y bueno, te decía, ¿cuántas se pueden sentir alegres si ganan un boleto de lotería? O si se ganan la lotería. No, creo que no. Digo, no estoy diciendo, a lo mejor nunca te lo has ganado, pero ¿y qué tal si sí? O cuando te ganas en un sorteo algo, ¿a poco no? ¿Verdad? Y te puedes sentir alegre de recibir un premio o a lo mejor de recibir un ascenso en el trabajo. La gratitud se extiende a las pequeñas bendiciones de la vida que a menudo se pasan por alto o se dan por sentado. ¿Sí te das cuenta? Podemos estar muy alegres por ganar, por recibir un premio, por tener un ascenso, pero a lo mejor no por las cosas que son pequeñas. Incluso los momentos más pequeños, como te decía, nos pueden causar alegría y también tener gratitud, como una conversación con un amigo, un gesto de un extraño, ¿no? ¿Cuántas personas que no conoces te dan la mano, te dan el asiento, qué sé yo? No son gente extraña, pero tienen gestos. Podemos ser agradecidos. Cuando hace mucho calor y viene una brisita fresca, ¿cómo te sientes? Ay, gracias, Señor, ¿verdad? O por un paseo tranquilo en medio de la naturaleza, ¿cómo te puedes sentir? Con cosas por las que podemos estar agradecidas, aún por pequeñas que sean, pero que podemos estar o bien deberíamos estar también agradecidos, ¿verdad? Sin importar cuáles son las circunstancias de vida, es posible que resulte muy difícil mostrar gratitud de forma constante. Sin embargo, no es muy difícil ser agradecidos, no debería ser difícil. Y la definición que nosotros encontramos en el diccionario, ahorita te lo voy a leer, nos viene a demostrar que no debería resultar difícil ser agradecidos. Según el diccionario de la Real Academia Española, una persona agradecida es aquella que así sencillamente agradece. Esto es, que muestra gratitud y da las gracias. Así de simple. Ser agradecido es dar las gracias por lo bueno que nos pasa en la vida, tanto por lo más pequeño como con lo que nos resulta más significativo.
Y entonces, de acuerdo a esto, no nos debería costar nada ser agradecidos en esta vida. Y de hecho, quiero decirte que ser agradecidos nos conviene, porque podríamos considerar que ser más agradecidos nos puede hacer más felices, como te decía, puesto que nos hace valorar con más importancia aquellas cosas buenas que nos pasan en vez de estar más concentrados en lo malo. Es que si hubiera, es que si no hubiera hecho, es que si por eso, y a veces nos volvemos como más concentrados en lo malo que está pasando y aún no nos ponemos a pensar que aún eso que parece ser malo puede ser bueno, porque si Dios así lo está permitiendo puede ser bueno y por ello deberíamos estar agradecidos, ¿verdad? Aunque aún por las cosas malas, como te decía, también podemos dar gracias. Puede haber cosas muy malas, pero tal vez tengan un propósito. Vamos a la palabra. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:18, por favor. Y vamos a ver a través de la palabra qué Dios nos quiere enseñar acerca de esto. ¿Sí? Dice la palabra, ¿ya lo tiene? Primera de Tesalonicenses, está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Dice, dad gracias, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué debemos dar gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo consideras que está tu corazón, amada mujer? ¿Cómo consideras que está tu corazón? Piénsalo. ¿Hay agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has desarrollado la gratitud en todas las áreas sin exceptuar alguna? Piénsalo. Muchas veces no nos damos cuenta que debemos ser agradecidos o no consideramos que podemos tener falta de gratitud ante todo o ante muchas circunstancias de la vida. En el día a día generalmente no nos detenemos a pensar si estamos agradecidos con alguien o por algo en particular. Fíjate, muchas veces, hasta porque tu mamá te sirva la sopa, ¿estás agradecido? Son detalles que a veces pasamos por alto, pero qué importantes son. Muchas veces no reconvenimos en que tenemos a un Dios misericordioso que nos ha perdonado. ¿Sí te habías puesto a pensar? A lo mejor ya nos perdonó y a lo mejor ya le dimos gracias en su momento, pero tú sigues pensando que tenemos a un Dios misericordioso que ha perdonado todos tus pecados, que te ha salvado. Y que es en ese momento cuando más agradecidos debemos estar, principalmente con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mira lo que dice Efesios 5:20, yo te lo voy a leer. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos dar gracias. Este texto nos plantea dos actitudes muy difíciles para la mente humana. En primer lugar, ser agradecidos y en segundo lugar, por todo. ¿Por qué te digo que muy difíciles para la mente humana? Porque hay personas a las que sí o sí les cuesta dar trabajo, dar las gracias. O considerar que deben ser agradecidos. Mucha gente piensa que se lo merece todo y por ello no tiene por qué dar las gracias. Pero estas dos actitudes son evidencia del gobierno del Espíritu. Fíjate qué importante. Estas dos actitudes son evidencia del gobierno del Espíritu. Dar gracias, esta palabra es el verbo eucharisteo. Esta palabra se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento y está relacionado mayormente con quienes aceptaban el señorío de Dios y vivían sujetos a su voluntad.
Entonces, fíjate cómo dar gracias tiene que ver con el señorío de Dios y la sujeción a su voluntad. Algo que vemos y generalmente pasa es que el hombre natural, por naturaleza, no es agradecido. Por el hecho de que cree, como te decía, merecer lo que tiene, y está convencido de que si le ocurre algo malo es una injusticia. Pero ¿por qué a mí si soy bien bueno? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y la gente cree que se merece todo. No, a mí me tiene que dar, porque yo me lo merezco. Y nunca reparamos, puede suceder, en que ¿será que no lo merezcamos? ¿Será que merezcamos la salvación? ¿Verdad? Qué tremendo entonces, pero así es, el hombre en general se cree merecedor de todo. Sin embargo, el sentir de gratitud es conciencia de estar lleno del Espíritu en sumisión a Cristo, claro. Porque si estamos sujetos a su voluntad y estamos bajo su señorío, entonces en humildad nosotros vamos a ser agradecidos. ¿Verdad que sí? Mira lo que dice 2 Corintios 4:14. Dice la palabra, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitó con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque se trata de Cristo, por Él y para Él, solo por Él, ¿verdad? Entonces, por eso es que sobreabunda la gracia, ¿sí? Fíjate, dar gracias es el mensaje de por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto está en Filipenses 4:6. Pero la palabra nos dice, aquí la acción de gracias precede a la obediencia a la voluntad del Señor. Porque la palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, si tenemos una necesidad, ¿qué debemos hacer? Presentarla al Padre. Presenta tus peticiones, preséntalas en oración, pero también con acción de gracias. Señor, no tengo para comer. Escaseó el alimento de la alacena. Pero Señor, gracias porque sé que tú no me vas a abandonar y me vas a suplir del pan necesario. ¿Y qué hace el Señor? Suple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacemos con oración, con ruego y con acción de gracias. Pero antecede a esto, dice, por nada estéis afanosos. Porque el afán podría indicar lo contrario, que no estar agradecidos, ¿verdad? Ay, Señor, es que mira la alacena, no tengo para comer. ¿Cómo así? Si soy tu hija, soy tu sierva, ay, soy la eminencia. Ay. ¿Verdad? Y entonces nos creemos merecedores de todo. Pero nunca consideramos que primero hay que agradecer aún por lo que no tenemos. ¿Verdad? Por nada estáis afanosos, dice el Señor. Luego, esta palabra por todo significa por todo lo que suceda, sea bueno o sea malo. Vimos la cita de primera de Tesalonicenses 5:18. Porque según el contexto de la epístola, todo lo que ocurra está dentro del propósito divino. Recordemos lo que dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que ocurra, sea bueno o sea malo, está dentro del propósito divino. Bueno, déjame aclarar algo a los que amamos a Dios.
porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todo obra para bien. ¿Y todo qué es? Todo, sea bueno o sea malo. Entonces, por todo debemos estar agradecidos. Dar gracias por todo, lo que sea, como sea, hasta por lo que no has recibido. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Si no lo has recibido es porque Dios no lo ha permitido. Y aún así debemos estar agradecidos, ¿verdad? Pues todo lo tenemos en Cristo. Y si Él quiere, nos lo da. Y si no quiere, no nos lo da. Fíjate, recientemente tuvimos una situación trágica en nuestro país. En la zona de Iztapalapa hubo una explosión. Yo creo que todos recordamos, ¿verdad? Y fue la explosión de una pipa de gas. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que muchos nos dimos cuenta y nos percatamos de esta noticia tan terrible. Y seguramente más de uno vimos algunas escenas difíciles. Porque ustedes saben que hoy en las redes rápidamente todo se filtra, ¿verdad? Y bueno, pues mucha gente fue alcanzada por las llamas. Me viene ahorita a la mente una escena que me causó tal impacto, de verdad, que yo dejé el teléfono y me puse a orar. ¿Por qué? Porque qué tremendo lo que pasó. Y yo me acuerdo que iba pasando un microbús, en el momento que el humo blanco empezó a salir, iba pasando un microbús y una señora o una persona, no sé bien, salió, pero sí me acuerdo que llevaba una blusa o playera roja, salió corriendo, saltó las bardas de contención, libró una, libró otra, pero no la libró, las llamas la alcanzaron. Se quemó. Y todos los que iban en el microbús se quemaron. Y se me hace la piel chinita. Porque esa persona en su desesperación corrió por su salvación. Yo no sé qué pasaría por su mente en esos momentos. Tal vez, Dios mío, sálvame. Tal vez ni siquiera acordarse de Dios. Tal vez pedir perdón por todos sus pecados. Yo no lo sé. Pero las llamas le alcanzaron. Y fue una tragedia muy, muy terrible donde mucha gente fue alcanzada por las llamas y murieron. Porque cuando el cuerpo de una persona se quema, yo vi las escenas en donde la piel estaba levantada, a lo mejor 1, 2, hasta 3 capas, yo no sé cuántas capas, y se veía cómo la gente estaba sin esas capas de piel. Pero déjame decirte que no solamente se quema lo de afuera, también se quema todo internamente. Sus órganos se queman e irremisiblemente la gente muere. Porque la gente que no muere todo el tiempo que viva, su situación va a ser muy dolorosa. O no, me dejarán mentir aquí las que están en lo médico, ¿verdad? Entonces es algo muy terrible. Ese día la gente, yo no sé, ese día la gente, había jovencitos, había muchos jóvenes que en ese momento estaban atravesando para ir a la escuela o venir de la escuela, porque allí está la ENEP a Zaragoza, de la UNAM. Y murieron pues varios jóvenes, ¿verdad? Yo no sé qué pasó, yo no sé si esa jovencita se despidió de sus papás, les dio un beso o ni siquiera se detuvo a saludar a su papá, a su mamá o a quien estuviera en casa antes de salir. El punto es que nunca regresó. Y la gente salió tal vez en la mañana, tal vez a la hora que haya salido a sus diferentes actividades sin saber lo que le acontecería. Incluso no sabemos si antes de salir dio gracias a Dios, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en eso, somos afortunados por no haber estado en ese trágico accidente, porque cualquiera de nosotros pudo haber estado allí. ¿Le has dado gracias a Dios por no haber estado allí? Porque yo sí le he dado gracias. Qué tremendo. Señor, gracias porque no fue una víctima de esa explosión.
Hay cosas en las que no nos ponemos a pensar, pero cuando menos pensamos, las cosas pasan. Así que ante todo debemos ser agradecidos, ante todo, ¿verdad? Te decía, y fíjate, me suena mucho esto, nos creemos muy merecedores de las cosas, sin saber que en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida puede ser polvo, ¿verdad? Y bueno, pues esto es para pensarse, Hemos estado estudiando, volviendo a nuestro tema, hemos estado estudiando lo que el apóstol Pablo le recomienda a Tito que debemos enseñar a la iglesia. Una serie de instrucciones que fueron dadas por amor a su iglesia y para que cada creyente viva en este mundo de una manera hermosa, donde su vida pueda adornar el evangelio de Cristo. ¿Sí se acuerdan de Tito 2? Si observamos en los textos de Tito 2, Dios se toma el tiempo para adiestrarnos en esta carrera cristiana y que podamos modelar con el testimonio y con el ejemplo que somos llenos de todo lo que es Cristo, porque Dios quiere que seamos llenos de toda su plenitud. Y por eso Dios se toma el tiempo para instruirnos. Entonces, siendo de esta manera, yo te pregunto, ¿será que tengamos algo que agradecer a Dios por medio de Cristo? Todo, ¿no? Todo. Yo creo que tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le debemos todo. ¿Sabes? Le debemos la vida. No sé qué pienses tú, pero le debemos todo. Como siempre solo contestan las de acá. Ay. Le debemos todo, hermanas. Yo sé que están pensando, ¿verdad que sí? Pero debemos ser intencionales. ¿Sabe por qué? Porque a veces podemos estar distraídos aún en nuestros pensamientos y por eso no contestamos. Porque no atendemos a la voz del amado, al llamado que nos está haciendo. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, porque Dios quiere instruirnos, ¿verdad? Bueno, cuando yo meditaba en estos temas que hemos estado estudiando acerca de la belleza del verdadero evangelio o del evangelio, caí en la cuenta de que no nos resta más que agradecer a Dios por todo el cuidado que tiene con nosotros. Porque ningún detalle, como te decía, se le escapa. Se toma el tiempo para instruirnos hasta en pequeños detalles. ¿Sabes cómo qué? Como lo que veíamos, como en la manera de comportarnos, como en cómo debemos conducirnos, hasta en la manera de hablar. Dios nos estuvo enseñando la manera de vestir, el decoro, la manera de hablar, la manera de comportarnos y tantas cosas que hemos aprendido en su palabra. Por ello es importante que terminemos esta serie entendiendo que debemos ser agradecidos por todo y en todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Cuántas dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Así que vamos a revisar en la palabra. ¿Qué es ser agradecidos? Bueno, cuando vamos al griego en el Nuevo Testamento, encontramos que hay una palabra con la raíz similar para varias palabras. La misma raíz se usa en las palabras gracias, agradecimiento, gratitud, regalo y gracia. Todas estas palabras vienen de una palabra muy similar y están todas conectadas, así que tienen que ver la una con la otra. Gracias, agradecimiento, gratitud, regalo y gracia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con nosotros? Nos regaló su gracia, que es que un regalo inmerecido, ¿verdad? Las palabras gracia y gratitud son palabras que se dan libremente. No es algo en lo que trabajemos. Gracias, ¿verdad? Así como gracias por haber venido. No es algo en lo que trabajemos. Es algo que se da, ¿cómo te decía? Comúnmente. Libremente, perdón. No es algo en lo que trabajemos, te decía, sino que se dan como un don.
La gratitud es demostrar y reconocer aprecio por los beneficios que he recibido de Dios y también de otras personas. Eso es gratitud. Ajá. Aprender a reconocer la gracia que ha venido a mi vida. Recuerden, no solo es reconocer, sino también demostrar a través del agradecimiento. No es solo decirlo, es importante demostrarlo. ¿Cómo puedo demostrar mi agradecimiento? Con un cumplido, con un regalo, con un mensajito, con una felicitación, qué sé yo, ¿verdad? De muchas maneras podemos mostrar nuestra gratitud y nuestro agradecimiento. Consideremos algo muy importante, y es que por gracia Dios nos ha escogido a nosotros, enviando a su Hijo Jesús para salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Por su gracia. Nosotras no buscamos a Jesús, ¿o sí? Y tú estabas ahí en medio de tus pecados e incesantemente decías, ¡ay, yo quiero buscar a Jesús! No, claro que no. Nosotras no buscamos a Jesús. Él nos buscó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nos quería dar perdón y salvación. Porque quería perdonar nuestros pecados. Y allí que entró la gracia, ¿verdad? Porque dice la palabra, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Así que por eso, qué bendición tan grande que Dios nos ha escogido. ¿Verdad que sí? Es hermoso. Amén. Entonces, si te das cuenta, es allí en donde debe entrar el agradecimiento de cada uno de nosotros. Allí, en ese momento, en esa situación, en ese pensamiento que te viene a la mente. Hace 10 años Dios me rescató. Hace 5 años Dios, hace 20, hace 30. ¿Cuántos años llevas? Dios me rescató, ¿verdad? Y en ese momento, gracias Señor, porque si no fuera por eso, ¿dónde estaría ahora? ¿Verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos damos cuenta de cuán inmerecedores éramos y somos y cuán bondadoso es Él, lo ha sido para derramar su gracia en nosotros por medio de Cristo. Para darnos la salvación y la promesa de nuestra glorificación al estar en Cristo. Entonces todos esos regalos de parte de Dios deberían llenarnos hasta rebosar nuestros corazones de agradecimiento, hermanas. ¿Verdad? Soy inmerecedora. No merezco su gracia. Mira cómo soy de contestona. Y aún así, Dios me sigue amando. ¿Verdad que sí? Todos estos regalos de parte de Dios deberían llenarnos, te decía, hasta rebosar nuestros corazones. Porque cuando nosotras recordamos la salvación que Dios nos ha dado, el regalo de su gracia, bueno, es cuando debe entrar en nosotras el ser completamente agradecidas con Dios. Entonces, mis hermanas, cuando miramos atrás, cuando miramos la cruz del Calvario, cuando vemos lo que Jesús hizo por nosotras, ¿qué debemos hacer? Dar gracias. Ahora, cuando observamos esto, nos damos cuenta que nuestra culpa delante de Dios es absolutamente abrumadora. Y sin embargo, Dios nos ha dado mucha gracia para esa abundante culpa. Mira lo que dice Romanos 5:20. Porque yo creo que muchas veces nos deberíamos de seguir sintiendo culpables. Pero bueno, no queda allí, mira lo que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ay, esto es hermoso, porque Dios no nos dejó así, ¿o sí? Y no nos deja. Porque ¿cuántas veces seguimos pecando? ¿Verdad? ¿Pero qué dice? Pero la gracia sobreabunda, nada más que no abusemos de la gracia. ¿Verdad? Ay, es que peco me perdona. Pues no. ¿O sí? Dios es un Dios perdonador, pero llega el límite, oígame, no.
¿verdad? Entonces, si sobreabundó la gracia, ¿cuánto agradecimiento debe de haber en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho? Debería rebosar nuestro corazón, hermanas. Debería rebosar. Nuestro agradecimiento debería ser tan grande como la gracia que hemos recibido. Mira lo que dice Colosenses 2:7. Dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Te decía que hemos aprendido mucho sobre las instrucciones en el libro de Tito. Entonces, dado eso, deberíamos abundar en gratitud. ¿Sí o no? Digo, aquí hay mujeres que a lo mejor no estuvieron en todas las enseñanzas que dimos de la belleza viviendo la belleza del verdadero evangelio. Dimos 13 enseñanzas, cuando gusten las pueden escuchar, pero las que sí estuvimos por instrucción no queda. Recibimos instrucción de parte de Dios, pero la instrucción no es solamente para que la recibamos, hermanas. ¿Para qué es? Para que la vivamos. Y si nosotros recibimos la instrucción y vivimos esa instrucción, deberíamos estar agradecidas, porque seguramente al día de hoy ya debemos haber muchas mujeres transformadas por su evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios a través de su palabra cada vez que nos instruye en ella. Fíjense, no importa cuántos pecados hayamos tenido, todos han sido perdonados porque abundamos en gracia. Es decir, la gracia de Jesús se desbordó en nosotros como un río. Fíjate qué tremendo. Así que debemos mirar la abundante gracia de Dios, la plenitud de la misericordia de Dios, su amor. Cantábamos, ¿no? Cantábamos hace un momento, su perdón, su fidelidad. ¿Cómo cantábamos? Aunque la higuera no florezca, con todo yo te alabaré. Te alabaré, ¿verdad? No importa lo bueno, no importa lo malo, no importa lo difícil, no importa lo complicado, no importa lo merecedor o no merecedor que sea. Aunque la higuera no florezca, con todo yo te alabaré, alabaré al Dios de mi salvación. Eso es gracia abundante, una gracia que se desborda como un río. Así que miremos esa gracia, su perdón, su amor, su fidelidad y su bondad hacia nosotros. No importa lo que hayas hecho en el pasado o cuán lejos hayas estado de Dios, no importa qué tan gran enemiga eras de Dios o enemigos éramos de Dios, Él te ha perdonado. Él ha anulado tu registro. Él ha anulado el acta que nos era contraria, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Él te ha dado una nueva vida, Él te ha dado un nuevo comienzo, Él te ha dado un nuevo corazón, y eso es gracia abundante. Yo no sé tú qué pienses, pero eso es gracia abundante. Así es. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses nos dice: mira la gracia de Dios y asegúrate de abundar en agradecimiento. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y cada vez que querramos voltear para otro lado, cada vez que nos sintamos merecedores de algo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Mirar la gracia de Dios y abundar en agradecimiento. Amadas mujeres, qué importante es desarrollar un corazón de agradecimiento a Dios. Y además a otras personas, no nada más a Dios. Es que si le agradecemos a Dios, también le vamos a agradecer a los demás, ¿verdad? Porque si le agradecemos al que no vemos y a los que vemos no les agradecemos, ahora, ¿verdad? Hay ocasiones en las que hacemos algo por otras personas y no recibimos el agradecimiento. Pero también hay al revés. Otras han hecho algo por nosotros y no somos agradecidos.
Y hemos estado observando cuán importante es ser agradecidos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, hay un pasaje en la Escritura que quiero que vayamos, por favor, a Lucas 17. Es un pasaje que generalmente todos conocemos. Y es la historia de los 10 leprosos que vinieron a Jesús para ser sanados. ¿Te acuerdas? Así que vamos a este libro de Lucas, Lucas 17, verso 11. Mira qué interesante lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay muchas cosas que podemos aprender de esto. No podemos verlo por el tiempo, pero hay tantas cosas que podemos aprender de esta historia. Lucas 17, 11. Mira lo que dice. ¿Ya lo tiene? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Bueno, fíjense aquí. Estos hombres estaban alejados porque se consideraban impuros, ¿verdad? De acuerdo con la ley del Nuevo Testamento, debían vivir fuera de la población y no podían tener relaciones normales ni comunicación con las personas que no tenían lepra. Así que ellos tenían que estar alejados, apartados por su lepra. Y qué terrible sería esto, ¿no creen? Imagínate una persona quemada, imagínate una persona con lepra, porque la lepra, ¿qué es lo que hace la lepra? Va acabando, calcomiendo, quitando, lo mismo como si alguien estuviera quemado, ¿no? Más o menos. Pero eso era lo que pasaba con alguien que tenía lepra. Y qué tremendo, por un lado, pasar pues esa situación de estar apartados, pero también por otro lado ese dolor que les provocaba la lepra, porque debió haber sido un dolor muy... ¿Qué te pasa cuando te haces una quemadita? Una cortadita, ¿no? Así como que se te fue así la... Y para que cuando cierre, ¿qué pasa? Imagínate en todo el cuerpo. Entonces ellos padecían dolor de ser separados, excluidos y de no ser aceptados en la sociedad, porque la lepra era una imagen del pecado también. No porque estos hombres habían pecado más que los demás hombres, no, sino que la lepra era una enfermedad contagiosa que destruía a la persona en todo su sistema y también en sus miembros, así como, como una persona que se quema. Así que finalmente la lepra era mortal y aquí tenemos una imagen de lo que el pecado hace a una persona. ¿Sí nos damos cuenta? Lo que también significa es que esta gente estaba separada de la gente normal y separados de Dios, separados de Jesús, separados de su familia y separados de su pueblo. Y bueno, de todos, ¿no? De todos los pueblos. Todo por causa de la lepra. Aquí podemos aprender muchas cosas, ¿eh? Dios nos está enseñando en una manera literal acerca de alguien que está enfermo en esa enfermedad que ellos consideraban inmunda, impura, y los apartaban, pero también estamos entendiendo de manera figurada lo que hace el pecado en una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué hace el pecado? Nos separa de Dios y entonces pues sobre todo no podemos estar con Dios, ¿verdad? Lo que también significa es que decía que la gente estaba separada de la gente normal, separados de Dios, separados de su familia. La Escritura nos enseña que cuando estábamos en nuestros pecados no podíamos acercarnos a Dios. Estábamos separados de Él y había una distancia infinita entre Dios y nosotros, porque el pecado nos aparta, ¿verdad? Sigamos leyendo Lucas 17:13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, fíjate a estos hombres, ten misericordia de nosotros. Aparentemente estos hombres sabían que Jesús tenía poder sobrenatural y que Él tenía gracia para ellos en su necesidad, porque efectivamente eso es la gracia, aplicar
sus riquezas, sus recursos a nuestras necesidades. ¿Sí sabes? Eso es la gracia. En el momento que nosotros, siendo pecadores, tuvimos la necesidad de Cristo, Cristo vino, sobreabundó la gracia y nos perdonó de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces eso es lo que vemos aquí, que la gracia para ellos es su necesidad, porque efectivamente eso es la gracia, aplicar sus riquezas, sus recursos a nuestra necesidad. Y ellos tenían una necesidad. ¿Cuál? Su enfermedad. Por ello es que estos hombres clamaron a Jesús por gracia, y Jesús, con toda su misericordia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Extendió su gracia hacia ellos. ¿Verdad que sí? Como lo hizo contigo y conmigo. Lucas 17:14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Ay, qué tremendo, ¿no? Esto era porque la ley decía que si alguien de lepra era sanado, debía presentarse al sacerdote, quien lo declararía limpio, y entonces ya se podían aparecer en público. Así que la escritura dice que mientras ellos iban, fueron sanados, porque si hubieran llegado con el sacerdote con lepra, ¿qué hubiera pasado? Pues tache guarache, ¿no? Ellos hicieron lo que Jesús dijo. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Fíjate qué tremendo, obedecieron y fueron al sacerdote. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad de ser sanados. Había algún grado de fe para creer que algo ocurriría mientras iban. Por ello, cuando lo hicieron, recibieron gracia y ellos fueron limpiados, fueron sanados. ¿Sabes? Esto fue un milagro, verdaderamente un milagro. Ya hablaba de los milagros de Jesús, porque Él ya estaba haciendo milagros. Porque la lepra era una enfermedad incurable y difícilmente un leproso era sanado. Así que ellos experimentaron la gracia de Dios cuando iban de camino. Qué tremendo, pero qué bendición. Qué bendición para ellos, ¿verdad? Fíjense, tenemos a un Dios de poder y de milagros, ¿sí o no? Porque Dios al día de hoy sigue haciendo milagros. ¿Cuántas dicen amén? ¿O hay alguien que no lo cree? Para que ahorita demos testimonios. Porque yo te pregunto, ¿cuántas pueden dar testimonio de los prodigios que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos podríamos dar testimonio, verdad? Y también puede haber en tu gratitud en tu corazón por esos testimonios, por esos milagros, perdón. Por supuesto, ¿no? Yo recuerdo muy bien que a los 10 años, te voy a platicar, tengo varias, ¿no? Pero una de ellas. Sí. Yo recuerdo muy bien que a los 10 años, cuando yo todavía no conocía a Jesús de la manera del Jesús de la Biblia, yo recuerdo que a los 10 años de edad estuve a punto de ser arrollada por un Ruta 100. Pero así, miren, hermanas, así mi cabello voló. Pero el Señor me libró de ese accidente y de la muerte fulminante, porque así como iba el camión me hubiera pero destrozado. Pero yo no sé Dios cómo miren, yo siempre y de chiquita me imaginaba a Dios así como que hacía esto, ponía su mano y te colocaba acá. Yo siempre desde chiquita pensaba eso de parte de Dios. Bueno, pues yo considero que fue Dios lo que hizo. Y me libró de la muerte fulminante. Y déjame decirte, al día de hoy vivo agradecida porque Dios me libró. Y si me permitió vivir, fue porque Él tiene propósitos para mi vida. Para mí eso es un milagro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vivir agradecida? Yo te estoy platicando una anécdota de muchas que tú también puedes tener. De muchas, ¿verdad? Y bueno, infinidad que podemos, y también nos pudo haber librado. Yo también me acuerdo de una situación que tuve en la universidad. Como siempre me ha gustado ser muy emperijollada, y andaba con mis zapatillones, iba a la universidad, bajando las escaleras se me atora el tacón, hermanas, apenas a dar el paso al primer escalón, eran como 20, me caí, hasta el último. ¿Cómo no dar gracias que no me fracturé ni un ojo, ni una tilde, ni una coma? Ay.
Nos ha librado de accidentes donde ni siquiera hemos salido raspados. ¿Y cómo no darle gracias al Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, yo te diría en este momento, trae a la memoria algún milagro. Yo creo que ya lo hiciste. Pero trae a la memoria algún milagro que Dios ha hecho en tu vida. ¿Te acuerdas? ¿Hay algo por que puedas dar gracias? Bueno, entonces, ¿qué te parece si le damos gracias? Levanta tus manos. Dale gracias al Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque me libraste de la muerte, me libraste de un accidente, me libraste de una situación complicada. Yo no sé, a lo mejor te libró el Señor de que fueras violada, de que fueras vituperada. Yo no sé, pero de algo te libró el Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dale un aplauso. Gracias, Jesús. Eso es ser agradecido, ¿verdad? Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿cuántos? ¿No eran 10? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y aquí vemos varios aspectos. Eran 10 leprosos los que fueron sanados, ¿sí o no? 10 hombres que ya estaban disfrutando de salud. 10 hombres que experimentaron el milagro y la gracia de Dios más allá de sus esperanzas y de sus sueños. Hombres que probablemente fueron a su familia, ¿verdad? Porque ya habían sido sanados y como había mucho tiempo a lo mejor que no los habían visto, ellos quisieron ir con su familia, correr con la gente que no habían visto por muchos años, contándoles de su sanidad. Pero resulta que 9 de ellos olvidaron ir con aquel que había sido la fuente de su bendición y de su sanidad. Y solo hubo uno que se detuvo a considerar la fuente de esa bendición. Solo uno se detuvo para agradecer y adorar al que le había devuelto la vida. Porque ¿qué hizo? Le devolvió la vida. Vemos en este hombre el agradecimiento desbordante, pues dice que a una gran voz glorificó a Dios y se postró rostro en tierra. Porque estaba en la tierra. Dicen que una persona con lepra se hace tiestos de tierra o se revuelca en la tierra por el dolor, por el ardor y por todo lo que tienen. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Se postró rostro en tierra. Ya no estoy leproso, pero ahora limpio, me postro para agradecer a Él por el cual vino la sanidad. Pero fíjate, no nada más fue así. Aquí vemos que hubo gratitud en su corazón por el milagro recibido. Ajá. Pero ¿qué pasó con los otros 9? ¿Acaso no hubo gratitud en su corazón? ¿O solo les interesaba el milagro? Como podemos ver, tal vez solo les interesó el milagro. Observemos, hermanas, cómo todos habían elevado sus voces cuando estaban sufriendo y necesitados, ¿sí o no? Todos clamaron a Jesús para pedirle misericordia. Todos voltearon su rostro a Jesús. Pero ¿qué pasó cuando todos fueron sanados? Se les olvidó Jesús. ¿O ya no les importó? Qué terrible, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿A cuántos Dios nos ha perdonado nuestros pecados? ¿Y cuántos han regresado a darle gracias a Jesús? ¿O cuántos permanecen dando gracias a Jesús? Dígale que no estoy, hermanas. Ahí a quien llame. Díganle que no estamos, que estamos atendiendo la voz del amado. ¿Verdad? Sí, qué terrible. Ante todo debemos ser agradecidos. Entonces, solo uno alzó su voz cuando recibió esa gracia. Solo uno mostró agradecimiento y fue abundante, pues elevó su voz, reconociendo la fuente de su sanidad, reconoció su deuda. Esta es una expresión espontánea de alabanza.
porque nosotros debemos alabar a Dios. Ese hombre no dio gracias en privado, ¿se dan cuenta? Sino al contrario, agradeció públicamente a gran voz. Y esto nos enseña que la actitud de agradecimiento que debemos tener hacia nuestro Señor Jesucristo por la gracia que ha derramado en nosotros debe ser a gran voz. No debemos callarnos, porque mucho nos ha dado y mucho nos ha perdonado. Debe ser a gran voz. Por eso tú y yo debemos ir y pregonar las buenas nuevas de salvación a los necesitados, porque eso es alabar a gran voz. Con gratitud en tu corazón debes ir a hablarle a la gente que tiene necesidad. No importa que te cierre la puerta, no importa que te diga no, tú ya le predicaste el evangelio, hiciste tu parte y por ello debes estar agradecido, ¿verdad? ¿Qué tanto agradecimiento hay en tu corazón? Porque generalmente le clamamos por nuestras necesidades, ¿o no? Pero ¿qué tanto le clamamos en agradecimiento cuando Jesús atiende nuestras necesidades? ¿Qué tanto le clamamos? Porque Dios siempre atiende nuestras necesidades por muy mínimas, ¿o no es así? ¿Verdad que sí? Eres tan expresiva, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres tan expresiva en comunicar tu agradecimiento como lo eres en comunicar tus necesidades? Piénsale. Pensemos. Hace poco, déjame comentarte, tuvimos la oportunidad de tener unos días de descanso como familia. Ya habían pasado algunos años que no podíamos salir de esta manera. Pero Dios fue bondadoso y, ¿sabes? De verdad te lo digo, ni por nada, pero te lo digo de verdad. No me cansé de dar gracias a Dios. Cada detalle que vivíamos, cada momento que pasábamos, al ver ese cielo tan hermoso, ese sol tan resplandeciente, me detenía de verdad a darle gracias a Dios por sus bondades. De verdad, en mí, no sé, yo creo que en todos, ¿verdad? Pero en mí especialmente surgió ese deseo de estar conectada con mi Dios en un acto de gratitud en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque aunque no nos lo merecemos, Él nos da por su gracia. En cada situación, en cada momento, nosotros debemos vivir agradecidos con el Señor. Aún en las cosas más complicadas y difíciles, vivamos agradecidos a Dios. ¿Sí, hermanos? Volviendo a nuestro texto. Este hombre cayó rostro en tierra, dice la palabra, a los pies de Jesús y le dio gracias. Esta es una imagen de adoración y de humildad. Ya no estaba a distancia de Jesús, ¿te das cuenta? Cuando le pidieron que lo sanara, dice que estaban como a distancia, pero ahora estaba a sus pies, dándole gracias. Estaba cerca porque había mucho que agradecerle. Me viene la imagen de la mujer que derramó el frasco de perfume sobre Jesús, a los pies de Jesús. ¿Por qué derramó ese frasco de perfume? Porque estaba agradecida, porque sus muchos pecados le habían sido perdonados. Y estaba teniendo un acto de adoración y de alabanza al derramar ese perfume. Este hombre no derramó un perfume, pero seguramente derramó sus lágrimas, su corazón, su vida entera, agradeciéndole. Mira, ya no tengo nada, estoy sanado. Tú me sanaste. ¿Le has dicho? Mira, ya no peco. Mira, ya no soy tan regañona. Mira, ya no grito. Mira, porque tú lo has hecho en mí. ¿Verdad? Entonces, así que este hombre pudo estar cerca de Jesús para agradecerle. Tal vez los otros hombres lo sintieron, pero no lo expresaron. Pues no regresaron a decirle nada a Jesús. También podría ser porque a lo mejor, yo no sé, a lo mejor se sentían merecedores. Ah, no, es que yo merecía ser sanado. ¿Cómo que yo iba a estar así? Pero si yo soy judío, ¿no? Pues como que, ¿cómo iban a estar ellos con lepra siendo judíos?
porque al parecer estos hombres eran judíos, porque dice que solamente uno regresó y era samaritano. Puede haber casos en donde el orgullo pueda ser tan fuerte que no te permita tener una actitud de agradecimiento, ¿verdad? Cuando tú y yo expresamos agradecimiento a Jesús, en ese momento es cuando estamos más cerca de Él. Yo no sé si tú quieras estar cerca de Jesús, pero yo sí quisiera estar todo el tiempo y entonces yo mejor le doy gracias. Como tal vez nunca antes lo habías estado, ¿sabes? Esto también nos muestra una actitud de humildad, de reconocer. ¿Habías considerado esto? Ahora, pensemos por un momento. ¿Y si Dios no te manda sanidad? ¿Seguro? Señor, pero como a mí si soy tu sierva, Padre. Yo te sirvo, yo doy mi vida. ¿Seguro? ¿Seguro que vamos a estar? Si Dios no te sana, entonces ¿no le vas a agradecer por la enfermedad? ¿Será que sí le podamos agradecer? Gracias, Señor, porque tengo lepra. ¿Alguien ha perdido algún ser muy querido? Seguramente sí, ¿verdad? Muchas aquí de mis hermanas saben que cuando mi hermana murió y que fue una muerte muy repentina de 3 meses, 3 meses todavía fueron suficientes, ¿no? Acaba de morir una hermanita de 3 días, ¿verdad? De una enfermedad repentina. Sin embargo, bueno, pues mi hermana se enfermó de cáncer y en 3 meses ella partió con el Señor. Y aunque fue muy doloroso, porque pues a quién le va a gustar pues que un ser querido se muera así tan rápido, ¿verdad? Déjame decirte, de verdad lo digo con mucha gratitud en mi corazón. Al día de hoy vivo agradecida con mi Dios por el tiempo que me permitió disfrutar con ella, porque el día de su funeral yo le decía, Señor, gracias por el tiempo que me la permitiste, porque lo disfruté, porque disfruté estar con mi hermana. Y otra cosa por lo que le di y le sigo dando muchas gracias al Señor es porque no le permitió pasar más dolor en esta vida. Porque sabemos que hay enfermedades que son muy dolorosas y que van desgastando mucho más a las personas y que puede ser muy difícil, pero aún en una situación tan difícil, con mucho dolor, cuando nos duele que ese ser querido se va, pues a mí el Señor me preparó en esos 3 meses. Le doy gloria a Dios y el día que ella partió, bueno, pues aunque dolió, pero mi corazón rebosó más de gratitud porque ella ya pudiera estar con nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, hay un texto muy hermoso que dice que gratos son a los ojos, ¿cómo dice? ¿Cómo? La muerte de sus santos, ¿verdad? Y entonces, pues debemos estar agradecidos. Porque puede ser difícil, pero Dios aún en todo eso tiene propósitos, ¿verdad? Siempre hay propósitos para todo. Así que, pues por todo y en todo debemos estar agradecidos. Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Mira Jesús, a mí me llama mucho la atención las palabras de nuestro Dios, ¿no? Así como, ay, ¿qué pasó? ¿Y dónde están los otros? ¿O en qué momento dice que se haya enojado? Él ya lo sabía. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No? Así como con esa tranquilidad, como a ver. Dice el verso 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Hay otro punto que debemos observar en estos textos y es que la Escritura dice que este hombre era samaritano. Era un hombre extranjero, no era judío como se considera que eran los otros 9 hombres, pero fue el único que reconoció a Dios. Se supone que los otros hombres ya conocían a Dios, o pretendemos que así fuera, ¿verdad? Pero tristemente las personas, fíjate, aquí hay algo que queremos puntualizar. Tristemente, o muchas veces tristemente, las personas que conocen de más tiempo a Dios, ¿qué creen? Tienden a ser las menos agradecidas. En comparación con los nuevos creyentes que empiezan a conocer de Dios.
Ellos, los nuevos creyentes, son más rápidos de expresar agradecimiento a Dios, porque no pasan por alto la gracia de Dios, sienten ese perdón, sienten ese amor, sienten esa bondad, y lo único que viven es estar agradecidos, porque recuerdan muy bien lo que era no tener la gracia de Dios. Como este hombre samaritano recordó muy bien lo que era tener lepra, y cuando ya no la tenía. Los nuevos creyentes están tan entusiasmados por su fe nueva y expresan sin problema su gratitud al Señor. Pero ¿qué hay de los que ya tienen más años en el Evangelio? ¿Será que se les ha olvidado el sacrificio de Jesús y lo que ha hecho por ellos? Porque muchas veces podemos actuar como si mereciéramos todo, cuando la realidad es que somos inmerecedores y todo lo que tenemos solamente es por su gracia. Los nuevos creyentes están tan agradecidos que no les importa quién los escuche, ¿sí o no? No les importa de decir, mira, yo conozco un Dios que puede transformar, que puede hacer, que puede ir, que puede venir. Y no les importa lo que piensen de ellos cuando expresan su agradecimiento en alta voz. Ellos no saben más que cantar y adorar, como este hombre samaritano lo hizo, porque dice que alzó su voz a gran voz. Hay creyentes de más tiempo en la iglesia que están en pie, pero tal vez sin cantar, tal vez sin adorar, tal vez sin levantar sus manos. Y bueno, pues yo creo sin estar agradecidos, ¿verdad? A veces pensamos que le hacemos un favor a Dios al cantar, cuando el único favor nos lo hace Él a nosotros, ¿verdad? Como el canto que cantábamos, ¿cómo dice? Ay, se me fue, alguien que me ayude, las de la alabanza. El último. Gracias Jesús, ¿no? Gracias, pero dime. Ajá. Sí, por tu sacrificio. ¿Te puedo? Bueno. Voy a llorar, mejor no. Así que, y cuando cantamos, ¿de verdad no la creemos? ¿De verdad creemos que hizo un sacrificio? ¿De verdad creemos que ha sido tal la gracia que nos mantiene en pie, o nos la pasamos quejando? Ay, es que ya llegué tarde. Ay, es que mira. Ay, es que ya no me tocó el lugar. Ay, es que no me atienden las mujeres. Ay, es que el desayuno. ¿Hay gratitud en nuestro corazón? Qué complicado, ¿no? ¿O acaso levantaste tus manos, te arrodillaste, le dijiste, bueno, gracias que ya estoy aquí? ¿Verdad? Por otro lado, ¿hay agradecimiento en tu vida por la salvación tan grande que has recibido de Cristo? Con todo tu corazón, que deseas predicar el evangelio a los necesitados, como ya te decía. Porque esa también es una manera de expresar gratitud. Recordemos que somos servidores de Cristo y que tenemos un compromiso delante de Dios. Así que por gratitud, no dejes de hablar las buenas nuevas y llevarle el evangelio a los más necesitados. Y no es porque queremos ver la iglesia, ay, que desborda. Bueno, sí. Pues ¿por qué te digo que no? Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque queremos ver a mucha gente arrepentida a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué? Que se vayan un día con su Señor. De verdad, ¿sabes? Toda esa gente que murió, ¿tú sabes cuántos se fueron con el Señor? ¿Sabemos cuántos se fueron con el Señor o cuántos ya estaba el enemigo esperándolos? Qué tremendo, ¿no? Y nosotros, a ver, ay, es que no quiere, ay, como la María, ¿no? Ay, es que no quieren. O sea, bueno, no quiere esa persona, pero al que sigue. Por una persona que no quiere te vas a desanimar para no predicarle a los demás, si lo que debe haber en tu corazón es gratitud. Por eso predicas el evangelio. Verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira lo tremendo que aprendemos aquí.
Literalmente aquí es: tu fe te ha salvado. Los otros hombres recibieron sanidad física, pero este hombre recibió sanidad física y sanidad espiritual. Recibió salvación. Porque este hombre estaba reconociendo que Jesús era Cristo y que Él era el Salvador. Jesús se sorprendió porque solo este hombre regresó, ciertamente. ¿Será que hoy Jesús, después, de su lugar en el cielo, se sorprenda porque hay tan pocos creyentes que regresan a dar gracias? ¿Será? ¿Tan pocos con un corazón agradecido? Porque somos rápidos para recibir el regalo, pero tan rápidos para olvidar al dador como aquellos 9 leprosos. ¿Verdad? Porque cuando venimos a la iglesia, a veces, ¿cuánta gente? Ay, por los que se les olvidó, por los que tuvieron que hacer o por los que no quisieron. Ay, sí. Pero se les olvida que el domingo es el día del Señor y que deberíamos de estar rebosantes de alegría dando gracias en su casa por todos los dones, por todos los favores y por todas las misericordias que Él ha tenido con nosotros. Pero a veces se nos es más fácil: ay, es que nunca salgo con mi familia. Cuando tienes de lunes a sábado. Eran 10 leprosos y solo regresó uno. Tenemos 7 días de la semana y el domingo, el jueves o los días de servicio es cuando más nos surgen las necesidades. ¿Verdad? Qué silencio. Cuando una persona no es agradecida es como tener un contenedor con un agujero donde se escapan todas las bendiciones. ¿Sabes que no le hacemos un favor a Dios al venir a su iglesia? Aquí venimos a recibir bendiciones. Porque Dios está en todo lugar. Yo no te voy a decir que vienes a ver a Dios, porque tú puedes ver a Dios en tu casa, en la calle, en donde estés. El Señor puede estar contigo. Pero ¿sabes que Dios instituyó un lugar de reunión para que su iglesia se congregue, para que juntos en coinonía y en armonía alabemos a Dios y recibamos de sus bendiciones? Pero cuando no somos agradecidos es como un contenedor con un agujero donde se escapan todas las bendiciones. No se quedan las bendiciones porque la persona no tiene un corazón agradecido, porque esta persona siempre se siente que está vacía. Su corazón está vacío, pero cuando un corazón es agradecido, lo único que quiere es alabar al Señor y estar en su casa. Dice el salmista: porque son mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y si el salmista lo decía, sabía por qué lo decía. ¿Verdad? El Salmo 92:1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Hay muchas razones por las cuales debemos estar agradecidos. Debemos dar gracias porque Dios es bueno y porque es bueno dar gracias. Cuando damos gracias nos introduce a la presencia de Dios y la gratitud honra y magnifica a Dios. También dar gracias, ¿sabes que produce paz de Dios en nuestros corazones? También sabes que nos produce la no preocupación. Cuando tú estás triste, afligido, preocupado, dice la palabra: canta alabanzas, dale gracias a Dios, y entonces, sí o no, tu corazón va a rebosar de alegría. Si estaba todo agrio, todo enojado, todo molesto, todo preocupado, cuando tú dices: Señor, gracias, mira, yo no sé por qué, porque estoy tan enojado, ay, porque todo me molesta, porque nada me parece, porque todos me odian, ay. Pues entonces tú le das gracias a Dios y entonces viene algo tan hermoso de parte de Dios que tu corazón se empieza a desbordar en agradecimiento, en alabanza, en gratitud, y entonces viene la paz, viene la calma, viene la alegría, viene la felicidad. ¿Qué debemos hacer? Orar, hermanos, orar por todo.
Y también decíamos al principio, desde el principio, y se los estoy repitiendo, si hacemos esto, esto nos puede hacer más felices, ¿verdad? Es bueno dar gracias a Dios porque el agradecimiento es un indicador de la verdadera condición de nuestro corazón. Ese es otro punto, ¿verdad? Porque cuando nosotros no somos agradecidos, somos como más irritables, más así, es porque seguramente nuestro corazón, la condición de nuestro corazón, pues no está en una condición espiritual. Mira lo que dice el Salmo 140:13. ¿Le puedes prender tantito? En la traducción Biblia latinoamericana dice: los justos darán gracias a tu nombre, los hombres rectos se quedarán en tu presencia. Ay, fíjate qué tremendo. Ajá. Cuando damos gracias a Dios, la palabra de Dios nos considera como hombres rectos que nos quedaremos en su presencia. Porque la persona agradecida da evidencia de que tiene un corazón recto. Aquella persona que reconoce los hechos de Jesús, derrama su vida, esa será una persona agradecida, ¿verdad? Es que miren, hermanos, no se trata de ser agradecidos y de dar gracias y estoy agradecido y dar gracias. Se trata de que derramemos nuestra vida en agradecimiento, alabándole, glorificando su nombre, y eso se va a demostrar con todas las personas. Vamos a ver ¿por qué tiene que ver con la llenura del Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 5, déjame leerte unos textos a partir del verso 18. Porque fíjate que ser agradecidos es evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Mira lo que dice la palabra. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí no podemos simplemente mirarnos y saber si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad que no? Ay, ella sí tiene al Espíritu, ella no, él sí, él no. ¿Cómo podemos saber si nos estamos llenando del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver los siguientes textos. Y los siguientes textos nos van a afirmar si somos una persona o nuestra vida está llena del Espíritu. Verso 19 dice: ¿cómo debe ser una persona espiritual? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate, aquí está la respuesta. Tiene que ver con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de adorar, con nuestra manera de exaltar, cómo nos referimos a otras personas, qué tanto fruto está abundando en nosotros y también qué tanto fruto estamos dando. Fíjate, aquí la palabra lo está diciendo. Ahora verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo saber si estoy llena del Espíritu? Bueno, lo estoy si soy agradecida. Si estoy llena del Espíritu, no me la puedo pasar llorando, no me la puedo pasar quejándome, no me la puedo pasar murmurando, no me la puedo pasar siendo quejumbrosa. Ay, quejadumbrosa iba a decir. Si estoy murmurando o quejándome, eso dice que estoy llena de mí misma, pero no del Espíritu. Pero no puedo ser llena del Espíritu y ser una persona que se esté quejando, ¿o sí? Aquí dice la palabra. Así que, voy a terminar. ¿En qué debemos dar gracias? Lo hemos estado viendo, en todo. Vemos la historia de los 10 leprosos, cómo fue que solo un hombre regresaba para agradecer por el favor inmerecido, mientras otros 9 detonaban en una falta de respeto al no reconocer cuál fue el medio de su sanidad. ¿Usted cree que tuvieron falta de respeto?
¿Los otros 9? Así de sencillo, le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a la fuente de su sanidad. Y ni siquiera consideraron que había hecho algo por ellos. Se puede considerar entonces una falta de atención, una falta de respeto, una falta de gracias, de agradecimiento, por supuesto. Porque al recibir sanidad consideremos que este episodio está relacionado con el poder de Dios. Ni siquiera tal vez consideraron su milagro. Pero mucho más es que no fueron agradecidos al experimentar los dones recibidos de Dios, porque ese fue un don de Dios. Actúa en milagro. Entonces estaban actuando sus dones. Fíjense hermanos, como creyentes todos hemos recibido dones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar si estás agradecido con Dios por los dones que te ha dado? O otra pregunta, ¿acaso estás ejerciendo tus dones? ¿Y quién no los estamos ejerciendo? A veces los dones los queremos tener ahí bien guardaditos, ahí están bonitos, para que no se desgasten. Observemos a los 9 leprosos no agradecidos. Con esta historia podemos entender que hay millones y millones de leprosos en el mundo. Personas que viven en la esclavitud del pecado, esclavitud de sí mismos y también en esclavitud del reino de las tinieblas, ¿sí sabes? Que no solo no agradecen el don de Dios, sino que también lo rechazan. Hay mucha gente que rechaza los dones que Dios les ha dado. Fíjate, hay mucha gente que los entierra. ¿Te acuerdas? Del que recibió un talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Hay gente que los entierra, pero hay gente que también los rechaza. En la manera de ser, en su manera de actuar, en sus actitudes. Rechazamos los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Muchas personas en medio de la tribulación piden con desesperación la ayuda de Dios, pero al recibir la ayuda son muy pocos los que agradecen con todo su corazón. El agradecimiento del samaritano fue muy profundo, tanto que cayó con el rostro a tierra, reconociendo la bondad la bondad que era muy grande en Dios, porque fue librado de la segregación, fue librado de la marginación, fue librado de la miseria segura, también fue librado de la enfermedad, de los dolores y hasta de la muerte. Cuando tú y yo recibimos la salvación por medio de Cristo, fuimos librados tal vez de la segregación, fuimos librados de la miseria, por lo menos la miseria espiritual. Fuimos librados también de la muerte, porque el pecado produce muerte. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? Es interesante la afirmación de Jesús, quien después de haber preguntado por los otros 9 le dice al único agradecido: vete, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? Tuvo misericordia por ese hombre. Como creyentes, Dios nos ha quitado la lepra, ¿sí sabes? Además de estar agradecidos, lo mejor que deberíamos hacer es servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿No lo creen? Así que una vida agradecida, unos labios agradecidos, una actitud de agradecimiento es la evidencia de que soy llena del Espíritu Santo. Y te pregunto en esta mañana, ¿estás llena del Espíritu hoy? Digo, no me conteste nadie, cada quien lo debemos preguntar y saber. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedes saberlo? Bueno, una forma de saberlo es, otra pregunta, ¿eres agradecida? Otra pregunta, ¿estás caminando con agradecimiento hoy? Otra pregunta, ¿le sirves a Dios? Si es así, eso es evidencia de que estás llena del Espíritu de Dios al día de hoy. Entonces es bueno dar gracias porque las personas agradecidas, ¿sabes? Son como Jesús. Como Jesús.
El Salmo 9, tenemos a través de los salmos una serie de acciones de gracias. Y podemos leer los salmos y encontramos mucha acción de gracias. Si alguien estaba agradecido era David, el salmista, ¿verdad? Si alguien había agradecido, porque sus muchos pecados le fueron perdonados, ¿verdad? Y David era un hombre lleno de agradecimiento, porque lo podemos ver a través de los salmos. En el Salmo 9 dice acción de gracias por la justicia de Dios, dice el verso 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Y nosotros qué vamos a decir, amados hermanos? ¿Qué diremos? ¿Estás agradecido con Dios? ¿Estás agradecido con las personas que te rodean? ¿Estás agradecido por lo que otros hacen por ti? ¿Estás agradecido tal vez por el trabajo que aún no tienes? ¿O estás agradecido por los pocos recursos que tienes? ¿O por tantas y tantas cosas que pueden venir a tu vida? A lo mejor por una enfermedad, a lo mejor por un ser querido enfermo. ¿Estás agradecido porque a Dios le plació darte dones y talentos? ¿O dices, ay, pero ¿por qué a mí, Señor? Ay, si yo ni te los pedí. ¿Estás agradecido porque te permite servir en la iglesia? ¿O piensas que eres indispensable? Y a veces no reconocemos la bondad de Dios al considerarte como alguien útil para su obra. Y bueno, pues hay tantas cosas que pudiéramos decir, pero ante todo es ser agradecidos. ¿Qué le parece si se pone de pie y vamos a dar gracias a Dios? Tara, ¿puedes revisar mi bolsa? ¿Qué vamos a decir, amados hermanos? Vamos a tener una vida de agradecimiento como el salmista, que en todo tiempo habría gratitud en sus labios, o vamos a pasarnos con egoísmos, con enojos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decidimos hacer? Bueno, pues cada quien decidimos, ¿verdad? Algo que es muy importante es que debemos reconocer a Dios y todas sus bondades. Así que pues, ¿qué te parece si vamos a dar gracias? Y hace rato hicimos un acto de adoración al reconocer los milagros que Dios ha hecho, o algún milagro que Dios ha hecho en nosotros, pero seguramente hay muchas otras cosas por las que le debemos dar gracias a Dios. O a lo mejor no le pidas nada, o no por nada en particular, solamente porque te ha dado la vida, porque hoy nos permitió amanecer, porque hoy respiraste. ¿Cuántos nos acostamos y a lo mejor ya no despertaron? ¿Cuántos se acostaron y ya no despertaron? Tú sabes si hoy te vas a dormir y a lo mejor ya no vas a despertar. Así que, como yo no sé si hoy el Señor me llame a cuentas, pues yo mejor le doy gracias, ¿verdad? Y me pongo a cuentas. Así que levante sus manos en una actitud de adoración y dígale: Señor de toda la gloria, Señor de la alabanza, Señor de mi corazón,